¿Listos? Hechos, capítulo 2, versículo 4, 1, 2, 3. Lean. Otra vez. Muy bien. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Ahora, aquí encontramos dos fenómenos que están acompañadas a las lenguas. Uno es el fenómeno que acabamos de leer. El versículo anterior dice: se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces, aquí encontramos el don de lenguas que se manifiesta en dos tipos: la glosolalia y la xenoglosia. La xenoglosia es el don de lenguas manifestado de tal manera que cuando una persona está hablando en lenguas, la otra persona lo puede entender en su idioma original. Si fuera esto un lugar, una conferencia internacional, y vinieran ustedes de diferentes países, a ver, escoja cada uno de ustedes un país que no sea latinoamericano, por favor. No tienen Portugal. ¿De qué idioma hablan en Portugal? Portugués. Muy bien. Entonces, si ustedes hubieran estado allí en Pentecostés, son 4 idiomas diferentes. Entonces, lo que estaba el apóstol Pedro hablando en la predicación que encontramos que da en su primera prédica que él da en el versículo 14, encontramos allí que él está hablando y le están entendiendo en los diferentes idiomas. O sea, yo estaría hablando en castellano y él, que es portugués, entendería portugués lo que yo estoy hablando. Él que dijo en italiano lo que yo estoy hablando. Él en sueco lo que yo estoy hablando. Y ella en inglés lo que yo estoy hablando. ¿Y qué idioma estoy hablando yo? Castellano. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Ya. Eso se llama xenoglosia. ¿Cómo se llama? El predicador o la persona que está inspirada por el Espíritu Santo habla un idioma, su idioma, y las personas le escuchan, le entienden en sus propios idiomas. ¿No? Eso le pasó al padre José Kane, un líder pionero de la renovación en el Perú en los años 70. Se fue a dar un retiro a la sierra. Él es misionero canadiense, era misionero canadiense, y ya gloria del Señor ahora. Y él estaba dando un retiro en la sierra donde lo habían invitado a una comunidad andina. Me parece que de la Sierra Central. No sé en qué parte exactamente, no me acuerdo. Creo que era Huánuco, por ahí. Y la cosa es que él todo el retiro de fin de semana lo predicó en castellano. Y cuando terminó el retiro se acercó uno de los líderes de la comunidad donde él había ido a dar el retiro y le agradeció el retiro tan bueno que había dado, que todos le habían podido entender perfectamente. Y entonces dijo: ah, qué bueno que todos han podido entender mi castellano. Y el dirigente dijo: ¿castellano? ¿Cuál castellano? Ninguno habla castellano. Aquí hablamos quechua. Todos hablan quechua. Y no sabíamos, padrecito, que usted hablara el quechua tan perfecto. Y se quedó sorprendido porque él no sabía absolutamente nada de quechua. Él había estado predicando en castellano, pero todos le habían estado escuchando en quechua 3 días. Eso es xenoglosia. Es el don de lenguas manifestado en esa forma. Es la xenoglosia. Y lo que nosotros llamamos la oración en lenguas o la oración en el Espíritu, eso se llama glosolalia. ¿Cómo se llama? Glosolalia. ¿No?
Entonces la glosolalia es lo que nosotros llamamos la oración en lenguas, donde hablamos en lenguas, estamos orando en lenguas, y ciertamente dice la palabra de Dios que debe ser algún lenguaje humano o angélico, en el cual estamos orando. Y cuando oramos según Dios, oramos perfectamente, ¿no? Por eso orar en el Espíritu es mucho mejor que orar en castellano, porque cuando tú oras en castellano, tú oras según tus criterios. Pero tus criterios no quiere decir que sean la voluntad de Dios. Pero cuando oramos en el Espíritu, sabemos que oramos perfectamente, porque oramos según la voluntad de Dios. Entonces es mucho mejor orar en el Espíritu que en castellano. A menos que tú quieras ser Dios y tú pienses que tus ideas son mejores que las ideas de Dios. ¿No? Entonces es por eso que debemos orar en el Espíritu. Ahora, hay en algunos lugares donde les enseñan que el orar en el Espíritu es como una lotería, que algunos se sacan esa lotería y otros no. ¿No? Entonces aquí a una persona le tocó el don de lenguas y a otra le tocó el don de ciencia y a otro le tocó el don de sabiduría. Eso es falso, así no funciona el Espíritu Santo de Dios. Los dones espirituales han sido dadas para servir. Y el único don que ha sido dado para nuestra propia edificación es el orar en lenguas. Por tanto, todos los dones espirituales son para servicio, digan para servir. ¿Para qué son los dones espirituales? Para servir, ¿no? Entonces no es correcto pensar que Dios reparte los dones como si repartieras caramelos. Dios no reparte dones. Los dones vienen con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene completo. No te ha tocado el pico, ni la rabadilla, o una alita, o una pechuga, o la pierna del Espíritu Santo. Te ha tocado completo. Todo. Y van a fluir los dones de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, la palabra de sabiduría viene para auxiliarnos cuando estamos necesitados. El mismo Carlos, me acuerdo mucho, el ejemplo más práctico que tenemos cuando tenía un problema mecánico y no podía solucionarlo, ¿no? Siempre les cuento esa historia, él sabe. Y en la noche el Señor le dio un sueño de revelación y le explicó cuál era el problema y cómo solucionarlo. No sé si te desayunaste o fuiste de frente al taller al día siguiente. No, antes de desayunar. Antes desayunaste, fuiste a verlo igualito, como lo viste en sueños, ¿no? Como vio en sueños. Es palabra de sabiduría. En el caso de él recibió palabra de conocimiento para saber qué era lo que pasaba y palabra de sabiduría para saber qué hacer, cómo solucionar ese problema. Entonces, los dones espirituales están dados no para que sean adornos, como adornitos de árbol de Navidad, sino para que sean usados en tu vida diaria. Pero si tú vives un cristianismo natural, nunca experimentarás andar con los dones sobrenaturales de Dios. Y eso es lo que deberían andar y conocer. Para eso estoy enseñando esto. Cuando oramos en el Espíritu, no oramos según nosotros, oramos según Dios. Por tanto, es la mejor oración que podemos tener. En Judas, dice la palabra, Judas está antes del Apocalipsis. Versículo 20. Pero vosotros, queridos, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu. No. Y en Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27, nos explica cómo es este don en la oración. Y de igual manera el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene,
mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escudriña los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Entonces, es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros, y lo hace según Dios. Ahora, por eso la importancia de recibir el bautismo en el Espíritu. Si alguien no ha recibido el bautismo en el Espíritu, debe conversar con la hermana Natividad para tomar el curso Nuevos Creyentes, porque allí se le va a dar una enseñanza apropiada para que pueda prepararse para recibir el bautismo en el Espíritu. Sin el bautismo en el Espíritu viviríamos un cristianismo natural. Y en un cristianismo natural no hay poder de Dios. Tristemente, la mayoría de los cristianos viven un cristianismo natural y no conocen el poder de Dios. ¿Por qué? Porque nunca han recibido el bautismo en el Espíritu. ¿Y cuál es la señal de que yo recibí el bautismo en el Espíritu? El orar en el Espíritu. ¿Cómo sabemos eso? Porque cada vez que encontramos en las Escrituras el bautismo en el Espíritu, vemos que la gente está orando en el Espíritu, profetizando y cantando alabanzas a Dios. Muy bien. Ahora, después del bautismo en el Espíritu, hemos estado enseñando acerca de los dones espirituales, que son 9, ¿no? Y los hemos agrupado en grupos de 3. Los 3 primeros, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Los segundos, los otros dones que hemos estado viendo han sido el don de profecía, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Entonces, esos son los otros 3 dones. Son 9. Los primeros 3, digan conmigo, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. No, esos son los dones de revelación. ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles son? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. ¿Cómo se llaman esos 3? Dones de revelación. ¿Por qué? Porque los 3 dones funcionan para revelar la voluntad de Dios o revelar algo de la sabiduría o del conocimiento de Dios o revelar algo del mundo espiritual, ¿no? El discernimiento de espíritus nos permite ver en el mundo espiritual. Los otros 3 dones que empezamos a ver son los dones de inspiración. Se llaman dones de inspiración. Tres de estos dones que faltan, ¿no? Los dones de inspiración. Profecía, diversidad de lenguas e interpretación de lenguas. Digan conmigo, profecía, diversidad de lenguas e interpretación de lenguas. Estos son los dones de inspiración, porque inspiran algo de parte de Dios. Ya, sobre profecía hemos hablado bastante. Ahora, una cosa que quiero que entiendan también. Dios no anda dando profecías particulares para las personas. Que se acerca a alguien y te dice, el Señor me ha dicho que te diga esto o aquello. Puede suceder, sí, pero es muy raro que suceda. Y es para cosas importantes y para personas importantes. Entonces, si alguien se acerca a ti, supuestamente con una profecía para decirte, el Señor me ha dicho que te diga tal cosa, no lo aceptes. No lo aceptes tan a la ligera. Lo más probable es que el Señor no le dijo nada. ¿Por qué? Porque el don de profecía no es adivinación, no es horóscopo para andar mandando recaditos. Si Dios quiere decirte algo, Él te va a decir a ti en tu corazón. Porque tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón. Así que el don de profecía no es para estar dando mensajitos a una persona, o mensajito a otra persona, o mensajito a otra persona. Lo más probable que esa persona quiere es manipular la vida de esas personas. ¿Me entienden, hermanos?
Ahora, en el Nuevo Testamento, todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, cuando Dios quiere decirte algo, te lo dice a tu corazón. Porque el Espíritu Santo habita en tu corazón. Cuando hay un mensaje auténtico de Dios, de parte de Dios, solo confirma lo que Dios ya te ha dicho en tu corazón antes. Entonces, si alguien se acerca a ti y te trae un mensaje de parte del Señor, no lo aceptes a la ligera, sean buenas o malas noticias, no lo aceptes a la ligera. Examina primero en tu corazón y ponte a orar tú. Porque si Dios quiere hablarte algo, Él va a mostrarte a ti directamente, no a través de otras personas. Dios no es chismoso. Él no se anda metiendo ni chismeando, metiéndose en la vida de otros. ¿Me dejo entender? Tú tienes que buscar la voluntad de Dios para tu vida. Y entonces Él te mostrará sus planes para tu vida, no para la vida del vecino. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. La profecía no es así. No funciona para dar recados de parte de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento encontramos que esta es la manera usual en que un profeta, no cualquier persona, un profeta de Dios viene con un mensaje de Dios para un rey, no para cualquier persona, o para un sacerdote. No es para cualquier persona. Pero ese es en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento la gente, los judíos en Israel, no tenían el Espíritu Santo en su corazón. El Espíritu Santo viene después de Jesús recién. Entonces, en el Antiguo Testamento necesitaban la dirección del profeta para saber qué hacer. ¿Me dejo entender? Pero en el Nuevo Testamento, todos los creyentes hemos recibido el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo te va a hablar en tu corazón. Cuidado con estar recibiendo algunas personas que andan queriendo dar mensajitos para tal persona y mensajito para tal persona. Eso es falsa profecía. Y la persona que hace esas cosas, por lo general, quiere manipular a las personas. Cuidado. Porque esa persona que hace eso está a un paso de convertirse en una bruja o en un brujo. Eso es brujería. La brujería es manipulación. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, en el Nuevo Testamento pueden haber mensajes, o sea, profecías con un mensaje directo para una persona. Sí puede suceder, pero es muy raro. Si Dios quiere dar un mensaje para una iglesia, hablará a un pastor de esa determinada iglesia. ¿Me dejo entender? Pero no va a hacerlo cualquiera. Entonces, ¿puede suceder en el Nuevo Testamento una dirección de esa naturaleza? Sí, pero siempre es una confirmación y no es ordinario. Y entonces, ¿a qué se refiere cuando dice en 1 Corintios, capítulo 14, vengan conmigo? Versículo 1. Versículo 1. 1, 2, 3, léanlo. Entonces, ¿a qué se refiere? Muy bien, la profecía es para hablar al pueblo de Dios. Por eso cuando estamos reunidos así como asamblea, allí el Señor puede hablar en profecía para el pueblo en general. Eso es lo común. Lo menos común es que sea para un grupo en particular. Por ejemplo, se reúnen hoy día los sugieres y allí a los sugieres puede darles una palabra para los sugieres.
puede ser. Y lo menos frecuente, lo raro, es que sea a una persona en particular. Pero eso es muy raro. Y cuando es así, siempre debe ser una confirmación de lo que ya Dios te habló en el corazón. Digan conmigo, tengo el Espíritu Santo en mi corazón. Él vive en mí como en un templo. Él me habla a mí. No me manda recados. Él me habla a mi corazón. Ahora, es muy diferente que Dios te esté hablando algo y tú no quieras escuchar. Ese es tu problema. Pero si hay una palabra de profecía del Señor para alguien, si es que hubiese, siempre va a ser una confirmación de lo que ya el Señor está mostrándote en tu corazón. Ahora, cuando estamos en campañas o a veces en cultos, los ministros o el pastor, depende de quien esté ministrando, muchas veces están fluyendo en los dones y pueden traer una palabra para las personas. Pero siempre pueden ser corroboradas o confirmadas. Por lo tanto, es que nos damos cuenta que son auténticas. Por ejemplo, me estoy acordando de la hermana Liz, ya meses atrás, ¿no? Y un día estábamos ministrando aquí y de repente vino una palabra para ella. Yo que estaba dando la palabra me quedé sorprendido de lo que le decía el Señor, porque yo me asusté de lo que le decía el Señor. Y el Señor le decía cosas que en mi cabeza yo pensaba que no es posible, ¿no? Y le hablaba a ella de que estaba lista y que estaba preparada para empezar a servir. Y yo, mientras iba diciendo el Señor esas palabras, y yo iba pensando, me dije, ¿pero acaso no está sirviendo en su equipo? ¿A qué se está refiriendo Dios? 2 semanas después de recibir ese mensaje, ¿te acuerdas tú el mensaje que recibiste, hermana? ¿Puedes decirlo, si te acuerdas? Dijo que el Señor había oído mis oraciones. Muy bien. Que ya estaba lista para servir. Muy bien. O sea, me dijo que ya estaba lista para poner las manos en el arado. Ok. Muy bien. Y que, ¿cómo se llama? Bueno, con eso es suficiente. Entonces, eso es lo que el Señor le habló a ella. 2 semanas después, la hermana Natividad cayó enferma. Y entonces tuvimos que darle un tiempo para que ella pudiera recuperarse y dejar de tener el servicio que ella tenía como coordinadora de su equipo. Y entonces empecé a examinar qué persona podía encargarse del equipo. Y entonces es así como ella empezó a reemplazar a la hermana Natividad como coordinadora del equipo. Y les debo decir, hermanos, que me es muy útil en el ministerio. Porque es una persona que tiene carácter. Y la gente que necesito a mi lado tiene que ser gente con carácter. Y tiene dedicación. Y reporta todo lo que le encomiendo. Y lo hace muy bien. Y la silla no es una limitación para servir al Señor. Y si ella puede servir al Señor con la silla, tú que no tienes silla, ¿por qué no puedes servir al Señor? Ahora el encargado, desde esta semana, ella está asumiendo como coordinadora del equipo de medios. Pues la gente en el equipo de medios necesita un poco de disciplina para sus vidas. Y necesitan ser disciplinados y discipulados. Así que le he encargado a ella que se encargue de discipular a la gente. Lo que ella ha aprendido, ahora va a empezar a enseñarles cómo vivirlo y ponerlo por obra en sus vidas. Y cada vez me doy cuenta que lo que el Señor le dijo era cierto. Era su tiempo para poner las manos al arado.
aun cuando a mí no se me hubiera ocurrido hacerlo. Entonces, cuando hay una palabra de profecía, siempre es confirmada, siempre se cumple. Pero cuidado con que alguien por ahí esté mandando recaditos de parte de Dios para tal o cual persona. Porque toda profecía tiene que ser juzgada. Es decir, tiene que ser vista, si viene o no viene de Dios, por el pastor de la propia iglesia donde están. Y entonces, así se puede tener la garantía de que es una palabra del Señor. Entonces, de ese modo es que nosotros podemos saber que tenemos una palabra. Entonces, eso en cuanto a las profecías. Ahora, ¿queremos animar a que se abran a la profecía? Sí, todos deben abrirse al don de profecía, ¿no? Pues el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. En efecto, nadie le entiende porque dice cosas en el espíritu, cosas misteriosas. Por el contrario, el que profetiza habla a los hombres. Ahora, ¿para qué es la profecía? Aquí dice, el que profetiza, esto en el versículo 3, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La profecía no es adivinación del futuro, eso es brujería. Digan conmigo, la profecía no es adivinación del futuro. Eso es brujería. La profecía es para edificación, exhortación y consolación. Cuando viene una palabra de profecía de parte del Señor para la vida de una persona, es para edificar su vida, o para exhortarle, o para consolarlo. Pero el Señor siempre va a usar una persona autorizada para tal cosa. El ministerio del profeta en el Nuevo Testamento es muy diferente que el ministerio del profeta en el Antiguo Testamento. Son cosas diferentes totalmente. Y por favor, si hay alguien que por ahí anda soltando profecías particulares a una u otra persona, avísenme, porque tengo que conversar con esa persona. Entonces, queremos ayudar a que la gente se abra al don de la profecía, pero no es para que estén jugando a cartitas o a recaditos. ¿Me dejo entender? Muy bien. Entonces, la profecía tiene que ser juzgada. ¿No? Había una mujer que hacía esto en Israel. Su nombre es Jezabel. Y el espíritu de Jezabel, que es el espíritu de manipulación, todavía sigue presente en muchas partes. ¿No? El espíritu de manipulación trata de controlar la vida de las personas. Y Dios no es así. Ni yo, que soy el pastor, tengo el derecho para controlar la vida de nadie. Nadie tiene el derecho de controlar la vida de nadie. No puedes obligar a las personas a hacer lo que tú quieres. Las personas tienen que actuar en libertad. Entonces, los dones espirituales no están dados por Dios para controlar a nadie. Así que cuidado, si por ahí surge alguien dando recaditos falsos. Dios dice esto, Dios dice aquello. Avísenme, porque yo hablaré con esa persona. No sea que esa persona lo que necesite es liberación y tiene el espíritu de Jezabel adentro de ella, o de él, sea hombre o mujer. Hemos encontrado gente, y he oído otros pastores conversando conmigo, gente que andan diciendo, por ejemplo, en las iglesias, no dice, ay, el Señor dice que tú eres para mí. ¿No? Mujeres que a mí
Pastor Víctor me decía, había una fulana que se le acercó y le dijo, he orado y he ayunado mucho, el Señor dice que usted va a ser mi esposo. Dios no hace eso. Ese es el espíritu de Jezabel, tratando de controlar la vida de las personas. En esa época el ministro Víctor le dijo, bueno, si el Espíritu Santo dice eso, a mí no me lo ha dicho. Eso es manipulación, querer usar las cosas de Dios para manipular a las personas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Todos los dones de Dios debemos de aceptarlos y recibirlos con sencillez y con alegría. Pero hay que discernir. ¿Quién se encarga de discernir? La palabra de Dios dice los profetas. Que hablen 2 o 3 y los demás disciernan. ¿Quiénes son los demás? ¿La gente? No. Los profetas. ¿Hay profetas acá? No. Yo soy pastor, no soy profeta. Entonces habrá que llamar a alguien de Lima que sea un profeta de verdad, no los que se andan autotitulando profetas, y a ver que venga y juzgue. No, se refiere a los profetas si hubieren profetas, o quienes estén en autoridad en la iglesia, con el don del discernimiento de espíritus, que son los pastores. Son ellos los que pueden discernir si el mover de un espíritu viene de parte del Espíritu de Dios, del espíritu humano o de un demonio. Entonces es muy importante eso. Lean el versículo 3. 1, 2, 3. Ahora el versículo 4. ¿Edifica a quién? A toda la asamblea. Entonces, es en asamblea donde fluye el don de profecía para dar dirección. Ahora, si un pastor es espiritual, no necesitaría de tal cosa para tener dirección. Porque la labor del pastor es dedicarse a la oración y a la palabra, a la oración para buscar la dirección de Dios para su iglesia. Entonces es en la oración donde el Espíritu Santo estaría dando dirección al pastor respecto a su iglesia. No es esperando, a ver hermanos, vamos a esperar una palabra de profecía para ver qué hago. Porque soy el pastor y ya tenemos que hacer algo. A ver que el Señor diga qué cosa voy a hacer. No, así no funciona. Eso es adivinación. Digan, así no funciona. El Espíritu de Dios. Eso es adivinación. Entonces tenemos que abrirnos al uso de los dones espirituales, pero hay que conocer bien cómo funcionan los dones espirituales para que sean auténticos y no falsos. ¿Saben ustedes en los 80s, en los grupos de oración? A principios de los 80s, en los grupos de oración, en 84, en los grupos de oración, ¿cómo profetizaban? ¿No? Profetizaban en los grupos de oración que Alan García iba a ser presidente del Perú. ¿No? Y él nos iba a dar el Perú diferente, el futuro diferente. Y de verdad que lo dio. Nos hizo millonarios a todos. No habían pobres en el Perú porque todos eran millonarios. Teníamos billetes de 5 millones de soles. ¿No? Nos llevó a la crisis más grande de la economía del país desde la época de la guerra con Chile. Y todos profetizaban en los grupos, Alan García va a ser el presidente.
¿Eso era profecía de Dios? No, eso no era profecía de Dios. ¿No? Profetizaban cosas, augurios beneficiosos para el país. Dios no anda haciendo eso. Dios no anda haciendo eso. La palabra dice que la profecía es para edificación, exhortación y consolación, no para adivinación. ¿Quién va a ser el presidente? Los cristianos no tienen que estar esperando una profecía de ver por quién voy a votar. No, debes de tener cultura cívica para votar. No se vota por profecía. Eso no te hace más espiritual, te hace ignorante. Porque mezclas lo terrenal con lo espiritual, son cosas diferentes. Cuando una persona tiene que ejercer su derecho ciudadano para elegir a alguien, tienes que elegir a quien tú consideras que es la persona más correcta para gobernar la nación, no el más simpático. Por eso que el voto en las elecciones debe ser de conciencia ciudadana. Y yo soy testigo de muchas veces intentos de querer manipular la iglesia para tal o cual candidato. Hay candidatos cristianos, algunos están haciendo muchas actividades y recibimos los pastores invitaciones para ir a sus actividades porque ellos están pensando, si el pastor viene y el pastor lo convenzo que me apoye, él va a decirle a su gente para que vote por mí. Eso es manipulación. Porque el pastor no puede dirigir los votos de las personas. Debe animarles a que cada uno sea consciente de su voto. Y cada uno debe ejercer su voto de acuerdo a su conciencia, eligiendo la mejor persona que uno cree o juzgue conveniente. Y hermanos, por supuesto, no porque uno es cristiano hay que votar por el cristiano. Porque hay muchos que supuestamente son cristianos solo para tener cargos políticos. Conozco alguno que es pastor cuando no es época de elecciones, y cuando es época de elecciones se pone candidato. Ese ni es pastor ni es candidato. Es un lobo disfrazado de oveja. Solamente está buscando utilizar a la iglesia como un medio para hacer su negocio personal. Entonces no voten porque una persona dice que es cristiana. Voten porque es una persona que tú crees que es virtuoso, correcto y capaz para ese cargo. Lo digo porque en octubre tendremos ya elecciones. Entonces, ¿por qué estoy mencionando estas cosas? Para no pensar que debemos esperar direcciones de profecías para cosas en nuestras vidas. Si Dios tiene algo para decirte, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Hay tres maneras como Dios te habla. ¿Cuál es la primera? Por la palabra de Dios. Si Dios tiene algo que decirte, ¿cómo lo va a hacer? A través de su palabra. ¿Cuál es la segunda manera como Dios te habla? Muy bien, en tu espíritu. Porque Él vive en tu cuerpo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces Él te va a hablar en tu espíritu. ¿Y cuál es la tercera manera como Dios te habla? Muy bien, a través de tu pastor. No todo lo que el pastor diga es palabra de Dios. Pero cuando el pastor está ejerciendo su ministerio, Dios va a usar para comunicar algo a las personas que estén necesitadas, muchas veces.
Son muchas veces los casos en que yo a veces menciono algo y yo no sé por qué lo mencioné. Y después una persona se me acerca al final del culto, pastor, eso que dijo tal cosa, sí, eso era para mí. Yo más recibí así de mi pastor. Conversando con él, caminando con él, muchas veces almorzando, comiendo juntos. Allí el Señor me hablaba a mi vida, muchas cosas. Pero él estaba conversando, pero su conversación eran para mi vida. Lo que hablaba, lo que decía, lo que enseñaba, eso era lo que yo estaba necesitando para mi vida. De esa manera Dios me estaba ministrando y hablando. Pero no va a hacerlo a través de otras personas. Por eso que en la iglesia de Cristo todos estamos sujetos a un pastor. Bien, hermanos, entonces esto es importante de tener presente en la profecía. Ahora, en cuanto a las lenguas, hemos visto ya los diversos aspectos de las lenguas. Y quería solamente pasar al don de interpretación de lenguas. ¿Cuándo funciona la interpretación de lenguas? Interpretación de lenguas cuando hay una profecía en lenguas. Lo que le llamamos un mensaje en lenguas. Entonces, abran su corazón para poder ser usados en los dones espirituales. Pero ten presente que puedes equivocarte. Es como abrir un caño de agua. Ahora que se ha cortado el agua, cuando vuelve el agua, si abren el caño, ¿cómo va a caer el agua? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Dejar el caño abierto para que siga cayendo el agua y va limpiando la cañería. Igualmente, tú tienes que dejar fluir los dones espirituales para que se purifiquen a medida que van fluyendo y saliendo de ti. Si cierras, entonces no van a poder fluir. Necesitas abrir para que puedan fluir los dones espirituales. El don de interpretación de lenguas nos viene cuando hay un mensaje en lenguas. Entonces, ¿cómo recibimos el mensaje en lenguas? En el corazón. Igual que la profecía, en el corazón. A veces se recibe tanto el mensaje en lenguas como la profecía. A veces yo lo recibo como si fuera, han visto como en la televisión cuando ponen el listín de noticias, están pasando una imagen de algo y abajo sale un listín con noticias. A veces sucede así. Entonces la persona puede ver algo que se repite y se repite. Empieza a decir esa palabra y entonces van surgiendo más palabras. Solo tiene que leerlas y decirlas. A veces en otra ocasión fluye del corazón el mensaje completo. A veces en parte. Pero cuando venga a tu corazón suban estas palabras del Señor para la asamblea, dilas con confianza. ¿En qué momento va a ser? En los momentos de silencio. Hay momentos en silencio que el Señor pone durante el culto, durante la oración, para que podamos escuchar al Señor. Ahí en el silencio es donde Dios va a empezar a hablar en tu corazón. De modo, hermanos, que debemos aspirar a los dones espirituales, especialmente a la profecía. ¿Cómo opera este don? Y hemos dicho que va acompañado de un mensaje o profecía en lenguas y nunca se manifiesta sin el mensaje en lenguas. O sea, para que haya interpretación de lenguas, tiene que haber un mensaje en lenguas. Cuando hay un mensaje en lenguas, todos ustedes deberían pedir al Señor
el don de interpretación de lenguas. ¿Cómo le pide? Señor, ¿quieres usarme para la interpretación de este mensaje en lenguas? Acá estoy, Señor, dispuesto. Úsame. Ahora cierren todos sus ojos, dejen sus Biblias a un costado y repitan conmigo. Úsame, Señor. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos, pongan sus Biblias a los costados o en el piso. Úsame, Señor. En la profecía y en el mensaje, en lenguas, en la interpretación de lenguas, para que tu iglesia sea edificada, para que tu iglesia sea exhortada, para que tu iglesia sea consolada. Úsame, Señor. Úsame, Señor.